de aparato respiratorio, ¿ya? Entonces, el último que hemos hablado ha sido de Disney, estamos en todo lo que son la sintomatología del, de la parte de aparato respiratorio. Entonces, hablamos del dolor torácico, ¿ya? Entonces, el dolor Recording in torácico progress. puede deberse a múltiples causas sobre la base de la anamnesis, el examen físico, el electrocardiograma y la radiografía de tórax. Se procura descartar con la mayor precisión y rapidez posible. El dolor torácico, síntomas que refiere el paciente, está presente en muchas patologías, ¿ya? Una de las cuales está el infarto agudo de miocardio, en cual el paciente se agarra con mano izquierda haciendo un puño sobre al nivel del esternón. Ya entonces, con lo que es el dolor torácico, otras situaciones son en los casos de las neumonías, que hay el dolor en punta de costado, que le dice que hay también un dolor de torácico como opresión, un dolor tipo opresivo que refiere el paciente. Entonces, en caso de derrames plurales, también puede referir dolor irradiado al paciente, ¿ya? Y entre otras patologías, ¿ya? Entonces, vamos a ver la fisiopatología del dolor torácico, ¿ya? Entonces, uno, el pulmón y la pleura visceral carecen de terminaciones nerviosas receptoras del dolor. Dos, las fibras de la pleura parietal y las esofágicas se proyectan desde la C7 hasta la D12. Las fibras localizadas en la pleura diafragmática se proyectan a nivel cervical a través del nervio frénico. Entonces, todo ese trayecto son los tramos necesarios para manifestar el dolor. ¿Me escuchan? Por ahí. Sí, O, doctor. sí, Sí, ah, se ya. escucha. Porque a veces se lentea, ¿no? El internet. Bueno, ahora otro síntoma es la cianosis, el cual en las primeras clases ya les he explicado, ya que es la coloración violácea azulada, ya de lo que son los tejidos, manifestándose primeramente sobre las mucosas y la palma de las manos, ya. Esto está presente también en múltiples patologías, presenta una hipoxia tisular, ¿ya? Una saturación baja de oxígeno, por lo tanto, ya sea patología restrictiva u obstructiva a nivel pulmonar, como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en pacientes con enfisema, ¿ya? O la fase final de cualquier patología respiratoria, ¿no? Una neumonía grave, una tuberculosis, ¿ya? Entonces, también eh, en caso, por ejemplo, de pacientes expuestos, no solamente la cianosis acrodistal que se llama, que son las cianosis de los dedos, de la punta de los dedos, puede estar presente en patologías respiratorias, como también puede estar presente en casos de pacientes con exposición extrema al frío extremo, a muy bajas temperaturas, o como también por una hipoperfusión tisular, de una mala irrigación de los tejidos en pacientes que ya están en un estado séptico, ¿no? La fase final de una sepsis, sea por cualquier tipo de causa, un shock hipovolémico, un shock distributivo, un shock, de todas las clasificaciones de los tipos de shock que existen, va a llevar a una hipoperfusión tisular, una mala irrigación, por lo tanto va a haber una cianosis distal. ¿Ya? Entonces la cianosis, como dice, la coloración azulada de la piel y de las mucosas, que sucede cuando la hemoglobina reducida supera los 5 gramos decilitros de la sangre capilar. Clasificación de la cianosis según su localización, donde tenemos lo que es la generalizada y la localizada. La localizada es cuando se observa en alguna de las áreas mencionadas anteriormente, en caso de las obstrucciones venosas, ya cuando ¿cómo se dice? Circunscrita a una área específica. En el caso, por ejemplo, de una oclusión venosa o una varice en miembros inferiores, puede haber una zona de isquemia. Al haber esa zona de isquemia por la obstrucción,
puede traducirse en la piel con cianosis, ¿ya? Y la generalizada se observa con preferencia en los lóbulos de la oreja, en la nariz, en los labios, en la mucosa yugal y lingual, ¿ya? Entonces, más que todo las mucosas es cuando ya es generalizado. Entonces, en la parte de la anamnesis también tenemos que ver antecedentes respiratorios del paciente. La edad. La edad del paciente con una afección respiratoria es importante, pues el diagnóstico diferencial recorre caminos diferentes a partir de este dato. Así, la consulta por hemoptisis induce sospechas etiológicas diferentes en pacientes jóvenes y en pacientes de la tercera edad. En pacientes jóvenes como tuberculosis, estrechez mitral, o en un adulto ya mayor como sería un carcinoma broncógeno. ¿Ya? Entonces, varía la signo-sintomatología también dependiendo de la edad. Entonces, la tuberculosis usualmente está ligada o asociada, no en todos los casos, pero puede estar ligada, asociada a pacientes con VIH positivo. Entonces, este, que es la hemoptisis, ¿no? Y pacientes ancianos más relacionados a un carcinoma. Antecedentes personales y su relación de este. Entonces, vemos los antecedentes personales del paciente, ya, como dice aquí, el domicilio, es importante donde vive él, porque puede estar relacionado a pacientes donde hay mucho hacinamiento, se dice, puede haber tuberculosis, micosis y atidosis, ¿ya? Entonces, la ocupación, enfermedades alérgicas, la neumoconiosis, ¿ya? Las enfermedades alérgicas cuando están muy expuestos a los alergenos y la neumoconiosis que hemos visto que es más frecuente en pacientes que se dedican a la actividad de la minería, ya como ser la asbestosis y la silicosis. Casos de alergia como ser la rinitis alérgica y el asma bronquial, el tabaquismo relacionado usualmente al EPOC, también al asma bronquial, y cirugía reciente como un tromboembolismo del pulmón o una telectasia. ¿Ya? Los TEP o el tromboembolismo pulmonar es la principal manifestación que presenta el paciente es una disnea, pero se caracteriza por ser una disnea de inicio súbito, ¿ya? Con una cianosis, es decir, de piel y mucosa generalizada. ¿Ya? Entonces, disnea de inicio súbito, una cianosis generalizada, ¿ya? Y el dolor, puede haber también dolor torácico. Y sobre todo el esputo, que es como al salmonelado, que es el del puto rosado, ¿ya? Entonces seguimos con lo que son los antecedentes personales por su frecuencia y las complicaciones asociadas. Vemos lo que es el EPOC y el cáncer de pulmón. Resulta fundamentalmente de la importancia de interrogar sobre el antecedente del tabaquismo, puesto que está ligado a este tipo de patología, al EPOC y al cáncer de pulmón. ¿Ya? Antecedentes familiares. El antecedente familiar es importante en la tuberculosis, ya que habitualmente se comparten factores predisponentes y es frecuente el contagio familiar. Si ya hay el antecedente de cualquier rama del familiar que está con sintomático respiratorio o confirmado con tuberculosis, bueno, la probabilidad de que se haya contagiado en el mismo hogar con la familia es alta. Entonces entramos ahora, ya hemos visto los más importantes y principales signos síntomas de la evaluación del aparato respiratorio. Ahora entramos al examen físico del mismo, ¿ya? La inspección es la primera aproximación al examen físico del paciente. Es posible evaluar alteraciones generales de valor diagnóstico, ¿ya? Como ser el estado de nutrición, la cianosis, la facie y en la posición de cúbito lateral. El estado de nutrición que puede llegar al grado de caquexia, como vemos en la imagen, en el carcinoma broncógeno y en la tuberculosis crónica. Ya son pacientes que tienen a la caquexia. Y la cianosis, que sucede ya en una insuficiencia respiratoria. Como les dije, la mayoría de las patologías respiratorias, su estado grave o la evolución natural de la enfermedad que tiende a la cronicidad, ya se va a ver sí o sí lo que es la cianosis. La fase es característica en el paciente bronquial crónico, en la neumonía neumoconiósica y en el síndrome diastínico. Entonces,
por ejemplo, la fase abotargada que dice, ¿ya? Entonces, hay pacientes en lo que es el enfisema y en el EPOC, uno es flaquito y el otro es gordito. Entonces, tienen también su fase, ¿ya? Y cuando toque la próxima clase les voy a hablar de patología y ahí vamos a incluir las patologías del tracto respiratorio superior, inferior, las obstructivas, que son de todos dos tipos. Entonces, tienen sus fases características también ellos, ¿ya? El decúbito lateral suele observarse en los grandes derrames pleurales para aliviar lo que es la disnea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes están con un derrame pleural, las proyecciones que ayudan bastante para poder valorar, valorar lo que es el derrame pleural es la proyección anterior, porque va a haber de pulmón, ¿ya? Y lateral. Esas proyecciones se piden para los rayos X de tórax posterior anterior y lateral. Entonces tienen que ver si se borran dos ángulos, el ángulo costofrénico y el ángulo costodiafragmático, ¿ya? Entonces, en cuanto a lo que es la inspección del tórax, tenemos el tórax estático y el tórax dinámico. El tórax estático es para detectar la presencia de deformaciones de origen congénito o adquirido que se describe a continuación, y el tórax dinámico permite evaluar el tipo, la frecuencia, la amplitud y el ritmo respiratorio y la presencia de signos de dificultad respiratoria. Aquí vemos la respiración normal, la cual es regular y cómoda en frecuencia de 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Ya? Entonces, lo que les he preguntado, ya creo que ya casi la mayoría ha ido a práctica, son preguntas no tan complejas, las cuales tienen que manejar terminología médica, conocer los valores normales de los signos y síntomas, ya puesto que está dentro de la parte de su temario y de historia clínica. Cuando es bradipnia, cuando está disminuida la frecuencia respiratoria, y taquipnia cuando está aumentada. La dipnia más lenta que 12 respiraciones por minuto, taquipnia más rápida de 20 respiraciones por minuto, la hiperventilación o hiperpnea, ya que es mucho más rápida que 20 respiraciones por minuto y una respiración profunda. Luego tenemos el suspiro, como le dicen, que es las respiraciones más profundas e intercaladas con frecuencia. El atrapamiento aéreo, que es la dificultad creciente para expulsar el aire. Estas respiraciones que ya les he explicado en el anterior tema, la de Cheyne-Stokes, Kussmaul, Biot y atáxica, que son propias de cierta patología. En la de Cheyne-Stokes son periodos variables de aumento de la profundidad e intercalados con apnea. La de Kussmaul, que es rápida, profunda y trabajosa. La de Biot, que son periodos de apnea intercalados de forma irregular en una secuencia desorganizada de respiraciones. Y la táxica, que son de una desorganización significativa con movimientos respiratorios irregulares y de profundidad variable. ¿Alguien sabe a qué se denomina apnea o a qué nos queremos referir con apnea? ¿Qué es la apnea? ¿Qué es la que, doctor? Apnea. ¿A qué nos referimos con apnea? Que no está respirando o que sin respiración. Ya, es una pausa en la respiración. ¿Ya? A eso se refiere con apnea, es una pausa en la respiración. Entonces, ahora vemos lo que es el tipo respiratorio. ¿Ya? Entonces, condiciones normales, es costal superior en la mujer, ¿ya? O sea, en referente a los movimientos respiratorios, lo normal en la mujer es costal, en el varón es costo abdominal, ¿ya? O es decir, tóraco abdominal, ¿ya? Y en el niño abdominal. Entonces, esos son los patrones de movimiento respiratorio relacionados a la caja torácica y a la pared abdominal, en mujeres, en niños y en adultos varones, ¿ya? Entonces, como vemos aquí en la otra imagen, la frecuencia respiratoria
de acuerdo al rango de la edad, ¿ya? Obviamente ustedes no van a dar referente a niños, ¿no? Pero para conocimiento está ahí, ¿no? Entonces lo que más ustedes le van a tomar en cuenta son ya de pacientes adultos, que hemos dicho de 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿cierto? Y de acuerdo al rango de edad va variando las respiraciones. Entonces vemos el ritmo respiratorio. Ya estas tipos de respiraciones patológicas, por cierto, no son normales, son preguntas de examen, ¿ya? Entonces, la de Cheyne-Stokes se observa en la insuficiencia cardíaca y en trastornos neurológicos, ¿ya? La de Biot es característica de la meningitis y también en tumores y hemorragias cerebrales. La de Kussmaul se observa en cuadros de acidosis diabética o la urémica. La urémica, por ejemplo, en pacientes renales crónicos que dializan, los cuales eh, uno, si no tuvo ninguna sesión de diálisis, o dos, por alguna razón no pudo dializar, entonces se eleva tanto sus niveles de urea y crea, bueno, usualmente valores mayores a 10 de creatinina, una urea mayor a 300, ya te lleva a una encefalopatía urémica, ¿ya? Entonces, van a tener este tipo de respiración en esos pacientes. Son pacientes en mal estado que pueden ir a una unidad de terapia intensiva. Y la alternante que suele verse en los enfermos caquéticos. ¿Ya? Signos de dificultad respiratoria, ¿ya? La dificultad respiratoria usualmente está relacionado al distrés respiratorio, puede llevar a una insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? Entonces, todos estos signos son criterios, como se podría decir, de gravedad, que son pasos a una insuficiencia respiratoria o un distrés respiratorio severo, que puede llegar a necesitar al paciente una intubación orotraqueal e incluso pasar a una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son esos? El aleteo nasal inspiratorio, las alas de la nariz se mueven con cada respiración, el tiraje, ¿ya? Es el hundimiento o retracción de los espacios intercostales, o también llamado tiraje intercostal, ¿ya? El uso de musculatura accesoria, como ser los esternocleidomastoideos, los trapecios o intercostales, ¿ya? Es decir, está usando la musculatura accesoria de la respiración para poder forzar el flujo normal de la entrada y salida del aire, ¿ya? Entonces, y la respiración en balancín, durante la inspiración, el abdomen se deprime. En vez de haber esa respiración normal tóraco-abdominal o costal abdominal que debería ser, ¿ya? Entonces, ahora pasamos a la palpación. La palpación del tórax permite verificar y completar los hallazgos de la inspección y al igual que esta última, tiene varios constituyentes que incluyen la palpación general de las partes blandas y de la caja torácica, la evaluación de la elasticidad y la expansión torácica y el análisis de las vibraciones vocales. Por eso en las clases le estaba diciendo que se valora bastante lo que al escribir elasticidad y expansibilidad conservada y al poner la mano en la espalda del paciente y decirle que pronuncie la palabra 33, así valoramos lo que son las vibraciones vocales. Parece que se va a cortar ya, ¿no? Todavía no, doctor, faltan 10 minutos. ¿Todavía? Ya, ok. Entonces, y también, como dice, para ver lo que son las partes blandas, al palpar la caja torácica, no solo vamos a hacer una palpación de la parte anterior del tórax, también vemos anterior y posterior. También al palpar podemos ver si hay crépitos, ¿ya? ¿Qué son los crépitos? ¿Alguien sabe? Es normal palpar crépito en la caja torácica.
El crépito ya se da en lo que es el enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo es la presencia de aire atrapado en la piel. Entonces, y eso es por fuga y se puede dar presente en un caso de neumotórax. Un neumotórax, atención, por un neumotórax abierto, por herida por arma blanca, entonces puede producirte eso. Ustedes van a sentir como burbujitas que se están rompiendo al palpar la pared torácica. Que esto puede incluso, cuando es masivo el enfisema subcutáneo, puede llegar hasta lo que es el cuello e incluso hasta la región de la pelvis. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, palpación general de las partes blandas y de la caja torácica. La mano plana se pasa por todas las regiones del tórax. Como les he dicho siempre, cuando ustedes hagan palpación, no solamente pongan la punta del dedo o los pulpejos, se asienta toda la mano, ¿ya? Entonces, con una palpación más profunda y metódica se estudian los detalles que hayan llamado la atención. Esta maniobra podrá poner de manifiesto, uno, la sensibilidad, que la palpación permitirá definir el origen del dolor de la caja torácica, exactamente dónde es lo que duele, el frémito, que se produce cuando existen secreciones espesas que obstruyen el árbol traqueobronquial, adenopatías, especialmente en las regiones supraclaviculares del cuello, las axilares, las partes laterales del tórax, ¿ya? Por inflamación de los ganglios linfáticos, ¿ya? O por obstrucción al flujo linfático secundario, ya sea a cuadro infeccioso. Y otro se puede palpar el edema en esclavina del síndrome neastínico. Entonces, ahí vemos lo que es el edema en esclavina, toda esta parte de aquí que se ve, ¿ya? Este síndrome mediastínico, ¿ya? Que se puede dar en casos de tumores, tumores de mediastino, ¿ya? En casos infecciosos, puede, una vez que comprometa o produzca una desviación, caso de derrames pleurales masivos o neumotoras a atención, este, pueden producir lo que se llama un neumomediastino y producir este tipo de síntomas. Ahí vemos el edema en esclavina, ¿ya? Entonces, la elasticidad torácica, ¿cómo valoramos la elasticidad torácica? En ampliación, una mano en la cara anterior y otra mano en la cara posterior. Es una maniobra de escaso valor semiológico y los hallazgos dependen en gran medida de la edad y el sexo del paciente. Se explora colocando una palma de la mano por delante y la otra diametralmente opuesta por atrás, comprimiendo al final de la expiración, tratando de acercarla las dos juntas, ¿ya? Entonces, la expansión torácica, la alteración de la expansión torácica puede ser bilateral, que la causa más frecuente es por el enfisema pulmonar, unilateral, que puede ser por sínfisis pleural, atelectasia pulmonar, derrame y neumotórax, y localizada, que es un hallazgo en la tuberculosis y el cáncer de pulmón. Las vibraciones vocales es lo que le expliqué en la anterior clase. Las vibraciones vocales se originan en las cuerdas vocales y son transmitidas por la columna aérea traqueal y bronquial hasta el parénquima pulmonar, que vibra y transmite estas vibraciones a través de la pleura y la pared hasta alcanzar la superficie del tórax. Entonces, eh, este, puede haber distintas alteraciones cuando hay aumento y cuando hay disminución de estas mismas vibraciones. Entonces, cuando hay aumento, puede darse por condensaciones del tejido pulmonar, por contacto del foco con la pared torácica, síndrome de consolidación, es decir, una neumonía, ya usualmente afecta a las bases del pulmón, y una cavidad pulmonar voluminosa. Disminución de las vibraciones vocales, cuando hay una obstrucción de la luz bronquial, en el enfisema, engrosamiento de la pleura y aumento de la pared como en la obesidad. Ahora la percusión, como les expliqué, la misma maniobra para percutir es para todas. Un dedo solamente tienen que apoyar, ¿ya? Y pueden hacer la percusión con un dedo o con dos, ¿ya? Para valorar qué cosa. ¿Qué valoramos en lo que es la percusión? ¿Alguien sabe qué valoramos en la percusión?
A nivel torácico, vemos la sonoridad, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver si tuviera un neumotórax, por ejemplo, atención, va a haber una hipersonoridad. Y si hubiera un derrame pleural, un hemotórax, un empima pleural, un quilotórax, entonces, que les son líquidos, es decir, ya sea de distintas densidades, como sangre, pus, drenaje linfático, ¿ya? Entonces, esto va a hacer que al ocupar el espacio pleural con contenido, va a haber matidez, ¿ya? Entonces, percusión. Al percutir se hacen vibrar cuerpos elásticos que emiten ondas sonoras. Estas se propagan a través del aire, llegan al oído y producen en él la sensación de sonido. Por eso es que valoramos la sonoridad, ¿ya? Y si está aumentada, hipersonoridad. ¿Ya? La percusión permite la audición de las características de los sonidos generados al golpear determinada zona de la superficie corporal. Entonces, técnica de la percusión pulmonar. ¿Ya? Se utiliza la técnica dígito digital de Gerhardt, en la cual un dedo percutor, el índice o medio de la mano derecha, golpea sobre un dedo flexímetro, es decir, el dedo medio o el índice de apoyado horizontalmente en un espacio intercostal. ¿Ya? No van a percutir directamente sobre el hueso. El dedo que van a sentar tiene que estar localizado en un espacio intercostal, ¿ya? Porque tienen que valorar lo que es el espacio pleural, no el hueso. ¿Ya? Corrección en esa parte. Entonces vemos sonidos obtenidos por la percusión del tórax. ¿Ya? La sonoridad se obtiene percutiendo sobre el pulmón aireado. Es un sonido de intensidad fuerte, tono bajo y de duración prolongada. La matidez aparece cuando se percute sobre un pulmón privado totalmente de aire, por lo tanto incapacitado para vibrar, y este puede ser, como les dije, en caso de derrame pleural, un hemotórax, un quilotórax, un empima pleural. Timpanismo se percibe percutiendo sobre órganos de contenido solo aéreo, ¿ya? Es un sonido musical con intensidad superior a los otros sonidos. Entonces, timpanismo o hipersonoridad, también llamada, en caso de que haya exceso de aire en el espacio pleural, y esos son los casos de un neumotórax, esta tensión. Entonces, seguimos en cuanto a la percusión pulmonar, hallazgo percutorio en el enfisema pulmonar, hipersonalidad en las playas pulmonares, descenso de las bases pulmonares, descenso de la matidez hepática, ¿ya? ¿Por qué la matidez hepática? Por la relación del hígado con el espacio pleural del lado derecho, ¿ya? Disminución de la excursión respiratoria y ausencia de matidez cardíaca, es decir, corazón cubierto, puesto porque se puede expandir tanto el espacio pleural que la matidez cardíaca puede estar ausente. Doctor, se va a ¿Sí? cortar. ¿Le paso otro link? Sí, por favor. Ok. Gracias. Recording stopped.